Bien, a continuación vamos a hablar de los diseños descriptivos. Recordemos que los estudios descriptivos están clasificados dentro de lo que son los estudios observacionales, que se caracterizan porque no se pueden manipular las variables de estudio. Dentro de los estudios descriptivos tenemos los diseños transversales o de prevalencia, los estudios longitudinales, de correlación y reporte o serie de casos. Vamos a hablar de cada uno de estos diseños. Vamos a comenzar hablando de los diseños transversales. Los diseños transversales también son denominados diseños de prevalencia. Se caracterizan porque estudian simultáneamente y en un solo momento la exposición y la enfermedad de una población. Debido a esto es que no permiten conocer la secuencia temporal de los acontecimientos y por lo tanto no se puede determinar si la exposición precedió la enfermedad o viceversa. Como yo estudio en un solo momento la causa y el efecto, no puedo determinar una verdadera asociación, lo que sí podrían hacer los estudios analíticos, porque parten de una causa en busca de un efecto. Y lo que tendrías que hacer tú es asegurarte que no esté presente al mismo tiempo la variable independiente y la variable dependiente. Los diseños transversales se utilizan fundamentalmente para conocer la prevalencia de una enfermedad o de un factor de riesgo. Esta información es de gran utilidad para valorar el estado de salud de una población y determinar sus necesidades. Asimismo, los estudios de prevalencia describen frecuencias y las características más importantes de un problema de salud. Por lo tanto, la información que nos van a brindar va a ser de gran ayuda para los epidemiólogos y para los clínicos. De igual manera que todos los estudios descriptivos, los estudios transversales van a servir para formular hipótesis. Y los estudios que van a probar hipótesis son los estudios analíticos, pero nacen de estos diseños transversales. Tenemos que decir que para los diseños transversales se requiere definir claramente la población de referencia, sobre la que se desea extrapolar los resultados, los criterios de selección, la definición de variables y las escalas de medición a utilizar. Como ventajas de los diseños transversales, podríamos considerar que son fáciles de ejecutar, debido a que solo se van a evaluar en un solo momento. Van a ser poco costosos, sobre todo cuando los comparamos con estudios de tipo experimental. Van a estudiar varias enfermedades y o factores de riesgo a la vez. Precisan poco tiempo para su ejecución, principalmente porque son en un solo momento. Son útiles en la planificación y administración sanitaria, porque nos van a permitir generar hipótesis. Las limitaciones que podríamos señalar a los diseños transversales es que por sí mismos no sirven para la investigación causal. Recuerden, cuando tenemos un diseño transversal no podemos hablar de una variable independiente ni una variable dependiente, es decir, no hay causa ni efecto, solo hay variable principal o variables principales. Tampoco son útiles en enfermedades raras y de corta duración, producto de que pasaríamos mucho tiempo en encontrar la población y por lo tanto invertiríamos dinero y tiempo. Y tenemos la posibilidad de ser de sesgos de información y de selección, es decir, posibilidades de error al momento de recolectar la información y al momento de seleccionar la muestra. De hecho, la posibilidad de sesgos va a estar presente en todos los diseños y el investigador será el que controle estos sesgos con adecuados criterios de selección y recojo de la información. Miren, aquí en pantalla estamos viendo el primer diseño recomendado dentro de los diseños transversales, en este caso para conocer cualquier evento. Uno va a comenzar haciendo la población, se va a aplicar una fórmula de tamaño muestral, la cual me va a determinar un tamaño de muestra final. Esta muestra va a cumplir con mis criterios de selección. En esta muestra es que yo voy a determinar cuántas unidades de estudio tiene el evento A,
cuántas presentan el evento B y cuántas presentan el evento C. La característica principal es que todo esto va a ser evaluado en un solo momento. Como ejemplos podríamos poner estos artículos. Fíjense, estos autores publican en el año 2005 el artículo titulado Características cefalométricas de los individuos de patrón de clase 1. Ellos evaluaron las características cefalométricas de una muestra de 30 pacientes brasileños adultos, blancos, patrón clase 1, y evaluaron la teleradiografía lateral. Lo que hicieron ellos es evaluar los valores cefalométricos, que incluyen valores del plano palatino, del ángulo goniaco, donde encontraron dimorfismo sexual, es decir, cada uno de estos valores fue diferente en varones y en mujeres. También estudiaron el plano mandibular, que en promedio fue de 29 grados. En este caso no encontraron diferencia entre géneros. Los incisivos superiores e inferiores se encontraron más inclinados que las medidas reportadas en la literatura. Si regresamos al diseño presentado como ejemplo, nosotros vamos a ver que lo que hicieron en ese estudio fue tener una muestra y de ellos determinaron cuántos presentaban una característica cefalométrica, por ejemplo, plano palatino, plano mandibular, entre otras, y determinaron qué características tenían. Es decir, plano palatino podría ser el evento A, plano mandibular podría ser el evento B, posición de los incisivos podría ser el evento C, y etc. Todo esto ha sido determinado en un solo momento. Otro ejemplo podría ser esta clasificación, que es bastante utilizada para evaluar la calcificación dental, que fue propuesta por el autor Demirgen. Demirgen y colaboradores recolectaron radiografías panorámicas de 1.446 niños y 1.482 niñas, entre 2 y 20 años de edad, todos examinados en Montreal. Ellos tomaron radiografías de niños sin alteraciones en el crecimiento, con la dentición permanente mandibular completa, con dientes erupcionados o no. Recuerden que lo que tomaron ellos fue radiografías panorámicas. Todos los pacientes tuvieron padres y abuelos de origen franco-canadiense. En total analizaron 2.928 personas, específicamente radiografías panorámicas. Lo que ellos hicieron fue determinar los estadios de calcificación dentaria en base a la edad y al género. Este es un ejemplo de un diseño transversal. Asimismo, Hassel y Farman presentaron en el año 95 lo que es la evaluación de las vértebras cervicales, para determinar la maduración esquelética. Ellos incluyeron 11 grupos de 10 varones y 10 mujeres cada uno, en total 220 sujetos, de 8 a 18 años de edad, recolectados en el Centro de Crecimiento de Bolton y casos de la Universidad de la Reserva del Occidente, una muestra caucásica. Las radiografías incluyen carpales de la mano izquierda y laterales de cabeza. Señalan que los datos fueron separados de acuerdo al género. En total analizaron radiografías laterales de 220 personas. Al igual que el ejemplo anterior, lo que hicieron ellos es determinar los diferentes estadios de maduración esquelética en las vértebras cervicales, señalando así periodos de iniciación, de aceleración, de transición, desaceleración, maduración y fusión, o sea, término de crecimiento. Este es otro ejemplo de un diseño transversal. Robert Ricketts desarrolló un diseño transversal en el cual analizó cefalométricamente a 1.000 personas para proponer su diseño cefalométrico. Él publica este artículo donde señala que su propósito fue informar al ortodoncista clínico el valor de la cefalometría. Los resultados sobre 1.000 casos clínicos fueron reportados para proveer una muestra adecuada y describir, comparar y clasificar los problemas clínicos. La muestra para su estudio fue recogida enteramente de la práctica privada del Dr. Ricketts. La muestra consistió de 1.000 casos con un problema ortodóntico usual, cumpliendo los criterios de selección que vemos en pantalla. Al final le presenta una clasificación de las maloclusiones de clase 1, clase 2, división 1,
clase 2 división 2 y clase 3. Y los agrupa de acuerdo a la edad, en rangos, acá vemos los rangos, y de acuerdo al sexo. Este es otro estudio de tipo transversal. Tenemos otro diseño recomendado, ¿no? En este caso, seguimos evaluando los diseños transversales. Fíjense, este es un diseño transversal para comparar eventos en 2 o más grupos. En el otro caso era en un grupo. En este caso tenemos 2 o más grupos. De igual manera, partimos de una población, aplicamos una fórmula de tamaño muestral, determinamos cuánto va a ser la muestra de nuestro estudio. Esta muestra debe cumplir los criterios de selección y separamos los grupos. Por ejemplo, grupo 1 y grupo 2. En cada uno de estos grupos es que vamos a evaluar el evento A, el evento B, lo mismo en el grupo 2. Todo esto debe ser medido en un solo momento de evaluación. Fíjense este ejemplo. Evaluación del perfil facial en adultos brasileños japoneses con oclusión normal y perfil armónico. El propósito de este estudio fue establecer las normas del perfil facial de tejido blando de adultos brasileños japoneses, comparados con las normas de caucásicos, es decir, un grupo de brasileños japoneses que lo comparan con las normas de caucásicos. Por lo tanto, son 2 grupos. Lo que hicieron es comparar 60 fotografías de perfil de personas de 18 a 30 años de edad. Los autores encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Si regresamos al ejemplo, tendríamos acá el grupo de brasileros y el grupo de caucásicos. Y en ellos yo determinaría los eventos. Por ejemplo, posición del labio superior respecto a la línea vertical verdadera, posición del labio inferior respecto a la línea vertical verdadera, y lo mismo mediría en el grupo 2. Cada una de estas características las compararía. Pero todo va a ser evaluado en un solo momento de evaluación. Ese es un ejemplo de diseño transversal con 2 grupos. Fíjate este otro. El año 72, el doctor Andrews publicó este artículo llamado Las 6 llaves de la oclusión normal, que también es un diseño transversal. Él analizó 120 modelos de estudio. Fíjate, la recolección de los datos se llevó a cabo en un periodo de 4 años, desde 1960 a 1964. Él analizó 120 modelos con oclusión normal, que fueron adquiridos mediante la colaboración de dentistas locales, ortodoncistas y de una universidad. Los modelos seleccionados tenían todos los dientes bien alineados, sin tratamiento de ortodoncia previo, una mordida correcta y, a juicio del Dr. Andrews, no recibirían beneficio alguno de un tratamiento de ortodoncia. Andrews comparó estos 120 modelos ideales con los modelos de pacientes dados de alta por los mejores ortodoncistas americanos de la Asociación de Ortodoncistas Americanos. Al final, podemos tener este diseño: una muestra separada en 2 grupos, 120 modelos ideales y 1150 modelos de los mejores ortodoncistas americanos. Y en cada uno de estos grupos evaluamos las llaves de la oclusión, es decir, la relación molar, la angulación mesiodistal, la inclinación vestíbulo-palatina, entre otras. Característica principal: todas evaluadas en un solo momento de evaluación. Tenemos otro ejemplo. Preferencias del perfil facial. Diferencias en la percepción de niños con y sin historia de ortodoncia. Sigue siendo un diseño transversal con 2 grupos: niños con historia de ortodoncia y sin historia de ortodoncia. Y lo que queremos determinar es cuál es su preferencia del perfil facial. Aquí vemos la presentación del abstract, ¿no?, donde nos va a concluir que hubo diferencias entre los niños que tuvieron tratamiento de ortodoncia y los que no tuvieron historia de ortodoncia. Otro ejemplo de un diseño transversal de 2 grupos. También tenemos esta posibilidad.
Un diseño transversal para una enfermedad asociada a una exposición. Recuerden, en un diseño transversal no podemos hablar de causa-efecto, solo de variable principal o principales. Por lo tanto, en este estudio sería el diseño de la siguiente manera. Partimos de una población, aplicamos una fórmula de tamaño muestral, determinamos una muestra final que cumple los criterios de selección y esta muestra la dividimos en dos: expuestos y no expuestos a una enfermedad, que vendría a ser una causa tentativa. Y en ellos determinamos quiénes están sanos y quiénes están enfermos. Igual en el grupo de no expuestos, quiénes están sanos y quiénes están enfermos. Todo esto evaluado en un solo momento. Importante, no podemos decir que esta es la causa y que este es el efecto, porque no hay temporalidad. Fíjate este ejemplo. Partimos de una población, aplicamos una fórmula de tamaño muestral, obtenemos una muestra que cumple los criterios de selección y separamos mi muestra en pacientes con interferencias oclusales y pacientes sin interferencias oclusales. Esto vendría a ser una causa. Pero en el mismo momento evaluamos quiénes tienen disfunción temporomandibular, ¿no?, y quiénes no tienen disfunción temporomandibular. Lo mismo vamos a hacer en el grupo sin interferencias oclusales, pacientes sin DTM y pacientes con DTM. Todo evaluado en un solo momento. Como está evaluado en un solo momento, no puedo decir esta es la causa y este es el efecto. Pero yo podré encontrar de repente resultados que me demuestren que en el mismo momento los pacientes que tienen interferencias oclusales, a su vez, tienen disfunción temporomandibular. Entonces me sirve para generar una hipótesis que tendría que demostrarla en un estudio analítico. Fíjate este otro ejemplo. Flores Mir y compañía determinaron la influencia de la desnutrición en los estadios de maduración esquelética y el desarrollo del canino mandibular izquierdo en niños escolares peruanos. La muestra incluyó 280 niños, 140 con nutrición adecuada y 140 con desnutrición, que vendría a ser la causa. Se les tomaron radiografías periapicales del dedo medio y panorámicas en una clínica odontológica. La calcificación del canino fue evaluada de acuerdo al sistema de Demirgen, el cual hablamos en un ejemplo anterior, y para evaluar la fase de maduración esquelética se utilizó una adaptación del método de Hack y Taranger. Si lo tendríamos que graficar, este sería el diseño. Un grupo de pacientes, ¿no?, de los cuales los separamos en pacientes con desnutrición crónica y pacientes con un estado nutricional adecuado. Esta sería la causa. Y en ellos veríamos cuántos tienen retraso en el desarrollo del canino y cuántos tienen un desarrollo del canino adecuado. Lo mismo haríamos en el grupo del estado nutricional adecuado. Cuántos tienen retraso y cuántos están con un desarrollo adecuado. Pero como todo es evaluado en un solo momento, no hay causa-efecto. Pero sí podremos encontrar una relación que sirva para generar una hipótesis, la cual yo posteriormente la podré probar por medio de un estudio analítico. Fíjate este otro ejemplo. La maduración esquelética acelerada en niños con hipertensión primaria. Publicado en 2009. El propósito de este estudio fue determinar la relación entre la maduración esquelética y la hipertensión primaria en niños. Se estudiaron a 54 niños con hipertensión y 54 niños como controles. Es decir, la causa vendría a ser la hipertensión, la magnitud de la aceleración de la madurez esquelética y su prevalencia, en este caso encontraron del 88.9%, fue significativamente mayor en el grupo con hipertensión, comparados con sus controles que fueron pareados por índice de masa corporal. Es decir, no podemos determinar a ciencia cierta que hay una asociación verdadera, pero sí podemos determinar que sea posible que se pueda encontrar en pacientes con hipertensión primaria un aumento o una aceleración de la maduración esquelética. Tendríamos que hacer un estudio de tipo analítico para determinarlo fehacientemente. Bien, eso es lo que vamos a hablar de los estudios descriptivos.
en su categoría de estudios transversales.